Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Muy importante. Ese tema es sobre vivir sin límites en nuestra vida. Y vamos a ir a Mateo capítulo 9 en el verso 35. Te lo voy a leer, dice Mateo 9, capítulo 9, verso 35. Para los que apunten por favor. Dice la Biblia que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, diga conmigo, multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, diga conmigo, compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Está hablando de los campos. Versículo 35 dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, y voy a leerte esto, lo mismo, pero en una versión diferente, en una versión más moderna, que es la versión internacional, y miren lo que dice. Enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas. Dice, estaban desamparadas como ovejas sin pastor. 37. La cosecha es abundante, pero pocos son los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Dios nos está animando a ti y a mí como iglesia a que oremos y le pidamos al Señor que Dios traiga más obreros a su cosecha. Dios tiene preparado un gran campo ya en nuestra ciudad, donde Dios decide traer salvación sobre nuestra ciudad. Pero hacen falta obreros, hacen falta trabajadores, hacen falta personas que puedan ir y predicar el evangelio. Ayer estuvimos más de 60 participantes en el taller y fue tan impresionante cómo Dios nos enseñaba, cómo de manera práctica y estructurada, cómo podemos nosotros abordar a una persona que no conocemos y tocar su corazón hasta llegar a que esa persona pueda vivir una vida de arrepentimiento y pueda aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Hablábamos ayer que no solamente es declarar la oración de fe, no solamente es que yo me dedique a hablar, sino que podamos tener el método en el cual podamos tener una conversación, no un monólogo, sino tener realmente una comunicación. No es nada más de yo hablar, sino es de poder platicar. Y esto es algo que vimos ayer. Y quiero yo terminar en esta noche con este tema, entendiendo por qué Jesús nos dice que tenemos que vivir estas experiencias. De hecho, hemos enseñado como pastores que todo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, que Él ha sido siempre el ejemplo, nunca nos pide hacer algo que Él no haya hecho. Él nos enseña cómo nosotros necesitamos dirigirnos con la gente y por qué. ¿Por qué necesitamos extender el evangelio? Y quiero estudiar algo en esta noche. Vamos a ver acerca de algunos puntos como el valor de ir y buscar. Diga conmigo, buscar. El valor de ir y buscar al necesitado. El valor de cómo vemos a los que están sin Cristo. Hoy vamos a salir valorando algunas cosas interesantes. El valorar el incremento de la población. También necesitamos ponerlo en una balanza. No podemos dejarlo desapercibido cómo nuestra población está creciendo. Y el último punto que vamos a estar estudiando esta noche es acerca de el estar dispuestos a no solo orar por las almas, sino tener la disposición de ir y conducirles a los pies de Cristo. Esto es lo que vamos a estar viendo. Siguiente.
La Biblia dice que el término fue movido a misericordia o a compasión se refiere a las entrañas del cuerpo. Este es el primer punto que quiero que veamos, cómo el Señor tuvo compasión por la gente. Y tiene que ver con las entrañas, tiene que ver con algo que se mueve adentro, que por causa de una sociedad acelerada, por causa de una serie de problemas, por causa de una mentalidad ocupada, ansiosa por lo que viene en un futuro, el paso de lo que es compasión ya casi no se ve. La gente cada vez es más dura, la gente cada vez es más fría, la gente cada vez ve las cosas de manera más fría. Sale en el periódico, o en los anuncios, o en la televisión, qué sé yo, que a alguien mataron y el hombre, en vez de decir, ¿cómo es posible? El hombre ya dice, algo malo debió haber hecho. Ya no hay compasión, ya no hay misericordia. Salen las noticias que sacaron a un muertito de un lago. Ya no existe esa misericordia. La gente cada vez se hace más fría. Cada vez estamos más automatizados o mecanizados. Ya la mente está bloqueada y ya no hay esa compasión como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no podemos permitir que no exista en nosotros la compasión. No podemos nosotros ser personas que vengamos a la iglesia y declaremos prosperidad, bendición, sanidad, misericordia, y cuando estemos allá afuera y alguien nos pide ayuda, cerramos nuestro corazón. No podemos hacer eso. A veces la gente dice, es que abusan. La gente que pide dinero ahí en las calles, hay hasta documentales donde dicen que ganan más que un trabajador, ¿verdad? A veces piden comida y uno les quiere dar comida y no se la comen porque lo que ellos quieren es dinero. Y hay tanta mala información que a nosotros ¿qué nos importa? ¿Qué es lo que quieran hacer o qué es lo que no quieran hacer? A nosotros lo que nos importa es nosotros no dejar de tener compasión, misericordia por la gente que tiene necesidad. Ir a la cárcel o ir a los hospitales o estar allí, te soy sincero, uno de los lugares que menos me gusta estar es en los hospitales. Porque cada vez que entro a un hospital, por más terapiado que yo voy, porque nada más voy porque alguien me habló, específicamente una necesidad específica, casi me pongo así como los caballos, así, no sé cómo se llama lo que se ponen los caballos, para que no vean a los lados y yo voy nada más por mi responsabilidad y ya me quiero salir pronto. Pero la mayoría de las veces siempre terminamos orando por todas las camas que están ahí. ¿Por qué, mi hermano? Porque en ese momento Dios nos llena de compasión. Amén. Nosotros no podemos perder esto. Esto es algo muy importante y tiene que ver con las entrañas del cuerpo. Mire, adelante. Quiere decir que cuando Cristo sentía compasión, experimentaba algo misterioso, muy profundo en la región de sus entrañas. Esto es lo que sentía Jesús. Yo te lo quiero mencionar para que nosotros podamos sensibilizarnos y entender que necesitamos experimentar lo que Jesús experimenta. Cuando Jesús era movido a la compasión, la misma fuente de vida temblaba, el fundamento de todo amor explotaba, el abismo de la inmensidad inagotable e ilimitada ternura de Dios se revelaba. Expresa una compasión que empieza con lo más profundo del ser. Hoy lo llamaríamos compasión del corazón. Esto es lo que tiene que ver con compasión. Voltee conmigo. Esto es algo importante porque es lo que Dios sintió. Esa compasión tan grande que es tan capaz de poder mover toda la ternura y la inmensa misericordia de la fuente de vida que es Dios. Cuando nosotros somos fríos, cuando a nosotros no nos importa que la gente se vaya al infierno, lo tengo que decir, porque es bíblico, porque solamente hay dos lugares a donde podemos ir, ya sea una vida eterna en el Señor o una vida eterna en la muerte, o una muerte eterna. Hay vida eterna, pero también hay muerte eterna.
Una de las cosas que hacíamos ahí en el taller era preguntarnos a dónde te gustaría estar, en una vida eterna o en la muerte eterna, porque hay eternidad en ti y en mí. Si nosotros no somos compasivos, no nos vamos a dar cuenta que mucha gente pasa delante de nosotros y no se acerca a Cristo. Por una razón: no hay compasión en mí, no se mueve la ternura en mi corazón, no se mueve la misericordia, mis entrañas no sienten absolutamente nada. Si una persona dice, ¿qué significa, de acuerdo a lo que el pastor está hablando de manera más práctica, cómo puedo yo asegurar que yo he vivido compasión, o cómo puedo yo asegurar que yo pueda experimentar compasión? Muy fácil. La mayoría de nosotros ha experimentado el amor por alguien, por tu esposa, quien hoy es tu esposa, o por tu novia, o por tu novio. Es algo extraño, algo sumamente extraño. Yo viví eso que la Biblia habla de compasión, que algo que se mueve dentro de uno. El haber conocido a quien hoy es mi esposa, en mi época de noviazgo, no podía concebir un día sin estar cerca de ella. ¿Cuántos han experimentado algo así? Eso es compasión. Claro que en el matrimonio, cuando no se cuida, ahora resulta que llegan y dicen, ¿qué onda, vieja? ¿Qué onda, viejo? ¿Qué tal? No, pues aquí nomás. Hay gente que no quiere ni incluso quiere llegar a su casa. Ya no sienten lo que sentía antes. Bueno, no importa. Lo que estoy explicando es esto, que todos de alguna u otra manera hemos experimentado esa sensación tan particular que hace que se te mueva algo dentro tuyo. Y es el amor por alguien. Ahora, también ocurre del lado malo, cuando buscas a alguien que no es tu pareja y te enamoras de alguien más. Bueno, es algo malo, sí, pero se está moviendo algo dentro de ti. Eso es a lo que yo me refiero. El Señor Jesucristo nos está enseñando que cuando Él era movido a misericordia, la misma fuente de vida temblaba, dice en la definición. El fundamento de todo amor explotaba. El abismo de la inmensa, inagotable e ilimitada ternura de Dios se revelaba. Algo extraño ocurría dentro del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué necesitamos experimentar tú y yo? Yo quiero esa experiencia de Jesús. Yo quiero experimentar eso. Yo no quiero sentirme una persona fría. Yo no quiero ser una persona calculadora, una persona mecánica, cristiano mecánico, porque sí hay cristianos robots que no sienten nada. Lo único que quieren es el beneficio de Dios o quedar bien con los demás. Pero no están buscando y no están experimentando lo precioso que es ser movido a misericordia. Por eso el Señor dice, lo que debemos orar es por gente que pueda ir a los campos que ya están sembrados y que ya está lista la cosecha, porque muchos son los que ya están listos para poder traerlos a Cristo, solo que no hay obreros. Y cuando la Biblia dice que no hay obreros, quiere decir es que no hay gente con compasión. No hay gente con compasión. Yo puedo decir de manera estadística, drásticamente, para entenderlo rápido, registramos el domingo pasado una membresía la semana pasada de 250 personas aquí en la iglesia. Usted estuvo aquí. Y si no estuvo, pues 251, por si no vino el domingo usted. Pero hubo un promedio la semana pasada, del domingo pasado, de 250 personas que estuvieron escuchando un mensaje. Ayer apenas logramos 60 personas en el taller. ¿Dónde estuvieron las 200 personas restantes? Esto es algo impresionante. A modo de comparación, que hay tanta gente en el mundo con tanta necesidad de Dios, pero las iglesias estamos fríos dentro de nuestro corazón por el lado de la compasión. Necesitamos ser gente compasiva. Ahora,
¿En qué debo yo vivir esa compasión? ¿En qué se me deben de mover las entrañas? Bueno, vamos a ver a Jesús en nuestro ejemplo. En primer lugar, se conmovía de compasión por el dolor del mundo. Si Jesús se conmovía de compasión por el dolor del mundo, yo quiero que tú te lleves esto. Tú y yo necesitamos salir de este lugar con compasión por el dolor que vive el mundo. Y puse unos ejemplos allí. En Mateo 14 habla de que se conmovía. ¿Podemos ponerlas la diapositiva? Nada más lo voy a mencionar porque después me tardaría muchas horas. Usted apunte y usted tiene que estudiar en su casa. Dice, se conmovía de compasión por los enfermos. Dice Mateo 14:14. Se conmovía de compasión por los ciegos. Mateo 20:34. Y se conmovía de compasión por los oprimidos, por los demonios. Quiere decir, por las personas con problemas emocionales muy fuertes. Según Marcos capítulo 9, verso 22. Aquí el Señor está hablando del dolor de la gente. Y usted y yo, cuando veamos el dolor de una persona, necesitamos experimentar ese dolor nosotros. Algo me pasó en estos días pasados al hablar con una persona donde increíblemente me estaba comentando la problemática de su corazón. Y algo tocó mi corazón. Que no lloré nomás porque soy bien macho. Pero dije, Señor, si no me agarras aquí, me voy a llorar también con esta persona. Nada más de sentir su dolor. Nada más de sentir el dolor que esta persona estaba viviendo. Eso tocó mi corazón. Dije, no es posible que esta persona esté viviendo lo que esté viviendo. Algo increíble tiene que suceder. El dolor que vive la gente a través de la enfermedad, a través de los problemas de opresión, a través de cómo el diablo se ensaña de la gente, trayéndoles heridas, tristezas, amargura y tantas cosas en la vida de las personas. No es posible que nosotros no sintamos ese dolor. Jesucristo experimentaba ese dolor. La Biblia dice que en todas nuestras aflicciones Jesucristo fue afligido. Isaías 53:5, no sé si está allí, dice, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesucristo no podía taparse los ojos y decir, no estoy viendo el dolor. El Señor Jesucristo no podía dejar de ver a la gente que estaba padeciendo dolor sin desear en su corazón traerle libertad sobre su vida. Esta es la primera experiencia que los hijos de Dios necesitamos tener. Dolor, el mismo dolor que experimenta la gente, tú y yo experimentarla, tú y yo vivirla, pero de este lado. Esto es una bendición, porque usted no está en ese dolor. Usted está de este lado, bendecido, amado por Dios, lleno de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente detrás de usted o delante de usted que está padeciendo un dolor tan fuerte. Usted y yo necesitamos experimentar esta doble bendición, tener esa compasión por el dolor que tiene la gente, pero al mismo tiempo darle gracias a Dios por lo que estamos usted y yo viviendo. Cuando usted vaya a un hospital o esté pensando, muchas veces, cada vez que nos reunimos, hace un momento, oramos por una persona que está en terapia intensiva. Usted y yo necesitamos sentir el dolor que siente esa persona. Pero de este lado, dándole gracias a Dios porque hoy estamos orando por una persona que está en el hospital. Pero oramos a Dios que usted y yo nunca estemos en un hospital de esa manera. Amén. Número 2. No solamente Jesús se conmovía por el dolor, siguiente, sino también por el sufrimiento del mundo. Dice la Biblia en Lucas 7,
Mateo 15 dice: al ver las multitudes cansadas y hambrientas, era un llamado a su poder. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, dice la Biblia. No tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Creo que nos brincamos uno, ¿no? ¿Sí, verdad? Ándale, me confunden, chicos. Compasión por el dolor, vimos número 1. Y número 2, compasión por el sufrimiento. Ahora sí. Al ver a la viuda de Naín siguiendo hasta la tumba el cadáver de su único hijo, el corazón de Jesús, ¿qué dice? Se conmovió. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. No solamente Jesús tenía compasión por el mundo, que es lo que Dios quiere que usted y yo experimentemos, sino que también Jesús se conmovía de compasión por el sufrimiento que la gente vivía. Y en este caso estamos viendo el caso de una mujer que su único hijo había muerto, la viuda de Naín, que su hijo había muerto. Dice la Biblia que el corazón de Jesús se conmovió a tal grado. Yo me lo imagino al Señor Jesús haciendo su trabajo y pues un velorio. ¿Quién se muere? Pues todos se mueren. Yo me imagino que Jesús experimentó ver muchos velorios. Pero algo ocurrió en ese momento, movido por el Espíritu Santo, ayudó a esta persona para que su hijo fuera resucitado. Ahora sí, número 3, también se llenó de compasión por el hambre que el mundo tenía. Y leímos hace un momento en la historia donde dice la palabra que la gente ya tenía varios días con Jesús y no habían comido. Entonces Jesús los había despedido. Y al querer irse, el Señor, dice la Biblia, que el Espíritu Santo lo movió a misericordia y dijo: es que no los puedo dejar sin comer. O sea, me llena de compasión que me hayan seguido por varios días en una campaña evangelística. Hemos predicado aquí y allá, los traigo para todos lados, pero no les ha dado de comer. Entonces Jesús se llena de esa compasión por el hambre de la gente. Esto quiere decir, en los tiempos nuevos, en esta época de nosotros, que nosotros no podemos, mi hermano, experimentar un gozo total al ser tú y yo bendecidos en el área económica, que tenemos comida, que podemos comer, sin tener esa compasión en nosotros de tanta gente que no tiene que comer. Ayer le pedí perdón al Señor porque tengo 3 días comiendo pozole. Dije: Dios, perdóname. Esto es algo que necesitamos nosotros entender. A veces Dios te bendice tanto, mi hermano. Pero nosotros vemos al Señor Jesucristo que de ninguna manera puede Él estar más contento cuando ve personas que tienen necesidad. Usted y yo no podemos, mi hermano, tener esa felicidad total diciendo o testificando aquí arriba. Una ocasión estuve en una iglesia allá en Monclova y alguien pasó: quiero testificar, y a mí el Señor me bendijo, tengo el refrigerador lleno, nunca Dios me ha dejado, soy tan feliz porque Dios está conmigo. Toda la gente: amén, gloria a Dios. Y se paró otra persona, yo lo vi con mis propios ojos, no se aguantó y dijo: yo también quiero dar un testimonio. Y dijo: yo no tengo ni siquiera que comer. Y yo le pido a Dios que a la hermana que acaba de pasar, que tiene el refri lleno, que Dios se lo vacíe. Así dijo: que Dios se lo vacíe, para ver si puede ser tan feliz como lo soy yo. Se hizo un silencio, así como ahorita, un silencio sepulcral en toda la iglesia. No podemos nosotros ser tan felices. Gloria a Dios por la prosperidad, la bendición. Sí, mi hermano, pero hay gente que no tiene lo que tú tienes. No estoy diciendo que te quites todo, lo regales todo. No, estoy diciendo que no dejemos de sentir misericordia y compasión por la gente que no tiene que comer. ¿Está conmigo?
¿Sí? Eso es algo que se tiene que mover dentro de nosotros. Número 4. Se conmovía de compasión por la soledad del mundo. Esto también es muy importante. Quiero que leamos eso que dice allí. El ver a un leproso desterrado de la sociedad, llevando una vida que era una muerte continua de soledad y abandono universal, era un llamado a su compasión y a su poder. Y dice Marcos 1, verso 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Qué fue lo que lo movió a Jesús en esta ocasión? No fue el dolor, no fue el hambre, no fue la enfermedad, no fue el sufrimiento, sino la soledad. Aunque estamos viendo cómo Jesús sana a un enfermo. Pero quiero que veamos el contexto de todo esto. Un leproso sufría más, no por la enfermedad, sino por la soledad. Porque era alguien que no podía estar cerca de su familia. Imagínate este cuadro, que tú te tengas que alejar de tu casa, que tengas que estar en un cuarto aislado, que nadie te pueda visitar porque estás enfermo y lo puedes contagiar. Te pueden poner Netflix si tú quieres y te puedes aventar todas las series, pero va a llegar un momento en el que te vas a sentir completamente solo. Ahora, no es necesario llegar a ese punto de un aislamiento físico, sino hay gente que incluso está rodeada de tantas personas, pero no sé por qué se sienten solos. Se ha dicho que los pastores somos las personas que tenemos más gente alrededor, pero somos las personas más solitarias al mismo tiempo. Yo no vivo eso. Yo cuando estoy a solas, no estoy solo. Dios está conmigo. No podemos nosotros vivir eso. Es duro. Es difícil. La soledad es algo terrible en la vida de una persona. Hemos orado a lo largo de mi ministerio de más de 20 años. Personas que no son felices, que están rodeados de personas, pero en su alma se sienten solos, se sienten abandonados. Incluso tratan de llenar ese vacío con drogas, con alcohol, con muchas cosas, pero al final del tiempo, una vez más, se vuelven a sentir solos. Y muchas veces nosotros los cristianos disfrutamos tanto la gloria de Dios, pero no nos llenamos de compasión por las personas que están viviendo tiempos de soledad. ¿Usted ha escuchado la frase de que murió una persona y después le siguió su esposa o su esposo después de unos meses? ¿Qué es lo más común? Es que murió porque se sintió solo, porque extrañó a su pareja o a su compañero o compañera. ¿Por qué la gente tiene que morir? Porque alguien murió. Necesitamos seguir hacia el frente, necesitamos seguir hacia adelante, y los que tenemos un llamado somos personas que vamos a alcanzar a mucha gente para Cristo, porque Dios ha puesto esa compasión, eso que se mueve dentro de nosotros para poder ayudar a muchas personas. ¿Cuántos dicen amén a esto? La soledad es algo que en esta ocasión Jesús fue movido a misericordia. Quiero terminar. Se conmovía, número 5, por la compasión, por el desconcierto del mundo. Pues por ahí la gente normal anhelaba a Dios desesperadamente, y los escribas y los fariseos, los sacerdotes y los saduceos, los pilares de la ortodoxia de su tiempo, no tenían nada que ofrecer. Los maestros ortodoxos no ofrecían ni dirección, ni consuelo, ni estímulo. Trayendo esta información a nuestra época moderna, es lo mismo. Hay tanto desconcierto en el mundo porque el mundo está buscando la manera de encontrar dirección en su vida, pero no la encuentran. Quieren buscar, cuando habla la Biblia allí de fariseos, saduceos, no solo está hablando de aspecto religioso, sino que fariseo está hablando del aspecto político.
De hecho, hoy en día el mundo está tratando de hacer algo por el mundo, pero el mundo no ve resultados. Llega el punto que tristemente, de manera en definición, vemos a un país, nuestro país, que dejó de ser patriota por ser partidista. ¿Está comprendiendo lo que digo? Por una razón, porque el ser humano tiene la necesidad de encontrar dirección en su vida. Un partido, otro, una religión más inventada, tantas cosas que pasan, y el mundo sigue desconcertado. El mundo sigue sin dirección en su vida. En esta ocasión Jesús se sintió conmovido cómo el mundo estaba sin dirección en su vida. El mundo busca por naturaleza salida, busca sobrevivir, crea sus propios filosofías, corrientes, costumbres, culturas para poder sentirse bien. Pero al final del tiempo, una vez más, está sin dirección. ¿Quién es el único que puede darnos una dirección correcta? Solo Dios. Solo Dios. Hay gente que me ha dicho: pastor, ya fui a todo, nada más me falta buscar a Dios. Dije: por ahí debiste haber empezado. Porque buscamos por todos lados. Buscamos en fulanito, en el comadre, en la comadre, en el brujo, en la bruja, en Chuchita. Dinero, riquezas, cambios políticos. Incluso, lo tengo que decir, gente que no encuentra dirección en su vida, buscando a Dios de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, y no está estable emocional ni espiritualmente. El único que puede darnos dirección es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios te dio dirección a tu vida, Dios le dio sentido a tu vida. Bueno, hay gente allá afuera que no tiene sentido en su vida. Hay gente allá afuera que no tiene dirección en su vida. Hay gente que se está dirigiendo trabajar. Hay gente que está dirigiendo dinero, carros, casas, esto, lo otro, mujeres, alcohol, drogas. Esa es su dirección. Si lo vemos desde este punto de vista, es su dirección. Están buscando algo. Ayer estudiábamos: no es posible que la gente diga que busca a Dios y desde que buscó a Dios es feliz, cuando hay gente que se droga y es más feliz que muchos cristianos de nosotros. Hay gente que se alcoholiza y en los antros están en arriba de las mesas, mira, y en la iglesia están así como... ¿Dónde está el gozo entonces? Hay desconcierto. No encontramos la dirección correcta. Usted y yo debemos experimentar lo que Jesús experimentó. A partir de esta noche, yo tengo que decirle: Dios, hace mucho que no se me mueven las entrañas. Hace mucho que no siento nada. Claro, se nos mueve y lloramos y nos afligimos por nuestros propios problemas, ¿sí o no? Sentimos que el mundo se nos viene encima porque todavía no nos llega lo que necesitamos. Pero todo es yo. No, necesitamos tener esas experiencias, que se mueva dentro de nuestra vida algo interesante, pero por los demás. Por los demás. Dígale que está a un lado suyo: necesitas ver por los demás. Mi hermano, ya deja de pensar en ti. El Señor Jesucristo nunca pensó en él, siempre pensó en ti. Y te digo una buena noticia: aún hoy sigue sin pensar en él, sigue pensando en ti. Den un aplauso al Señor Jesús. Gracias, papá, por pensar en nosotros. Póngase en pie, por favor. Gracias, Dios, por pensar siempre en nosotros. Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Ayúdanos a vivir un equilibrio emocional. Ayúdanos a vivir un equilibrio en nuestra mente, en nuestras emociones.